estamos en vivo en Facebook, querido Rafael Maldonado. Joel Gutiérrez, qué gusto saludarte, buenas noches. Efectivamente, una más de nuestras transmisiones de charlas entretenidas en vivo por Facebook, como todos los viernes a las 8:30 de la noche. Y también saludo con mucho cariño a Luis Landini. Luis Landini, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Transmitiendo desde la Ciudad de México a todo el país, a todo el continente, a todo el mundo y dimensiones desconocidas también. Ese es el bajo mundo de las redes sociales, dice Joel. Así Joel es el bajo y mundo. Luis, a nuestros amigos internautas, les comparto con mucho gusto, con mucha emoción, que hoy nos acompaña Rafa Rivera. A Rafa Rivera, pues es un masón con mucha experiencia, pero que además está muy cerca de nuestro corazón, lo queremos, lo admiramos mucho. Rafa Rivera, bienvenido con nosotros a esta más de nuestras charlas entretenidas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy buenas noches. Saludos a todos. Rafa Rivera, mira, a Joel y Luis Landini ya nos han acompañado en varias ocasiones, en varias de nuestras charlas entretenidas. Entonces, nuestros internautas que son asiduos, pues ya los conocen, ya saben de qué pie cojeamos cada uno de nosotros. Pero esta es la primera ocasión que Rafa Rivera nos acompaña en estas de nuestras charlas entretenidas, aunque a través de los muchos años que llevamos dentro de la institución masónica, pues hemos llevado una vida prácticamente a la limón, hombro con hombro, codo con codo. Pero aquí en las charlas entretenidas, pues es la primera vez. Entonces me gustaría, abusando un poquito, Rafa, que nos platicaras un poquito tu trayectoria. Según sé, eres de profesión y de corazón, eres una de esas personas entregadas a los rescates, a la seguridad pública, a todo esto que requiere la prevención de los accidentes. ¿Estoy en lo cierto? Así es, mira, llevo muchísimos años dedicándome al tema de la protección civil. En un principio, como radioaficionado, estuvimos trabajando muy de cerca para lo que era el seguimiento y apoyo en materia de radiocomunicación para todo lo que eran los desastres de gran magnitud. Esto a través de la Asociación de Radioaficionados de la República Mexicana y colaboración con la Secretaría de Gobernación en su momento. Hicimos algunos convenios con escuadrones OS en otros tiempos. Pues estuvimos trabajando algunos desastres de gran magnitud, como fueron el huracán Gilberto, el huracán Paulina, Olaf, Mitch, en esos tiempos. Me fui metiendo cada vez más y actualmente, bueno, acabo de dejar la Dirección de Protección Civil de la Alcaldía de Tláhuac y pues también me hice técnico en urgencias médicas. Me decían algunos amigos que me conocen desde hace tiempo, cuando estábamos hablando del tema de la protección civil, que en ese tiempo, en ese momento, era de los pocos que se integraban a la protección civil sin haber pisado, sin haber sido miembro de cuerpos de rescate. Normalmente mucha gente de la protección civil de estas generaciones viejas habían sido paramédicos, bomberos, o habían estado muy metidos en el tema muy operativo de la protección civil, y mi formación fue principalmente de protección civil para la protección civil. Soy paramédico prácticamente nuevo. Nuevo es un decir, prácticamente. Sí, vaya, por fin lo reconoce, mi querido Rafa. Prácticamente 5 años, pero como paramédico, ¿no? Pero en el manejo de las emergencias, pues un poquito más de 30 años. Pues es interesantísimo, Rafa. No sé, Joel, y dice, esto que nos platica Rafa de la protección civil y de los rescates, estas cosas, aunque es una cosa que ya tiene tiempo, Rafa nos platicaba desde, ¿cómo le llamaban ese sistema? ¿CB? ¿Eso de los radios? ¿Era los CB? El sistema de la banda civil, precisamente, era CB por sus iniciales puestas en inglés, de Citizen Band, de banda Citizen ciudadana. Eso es. El famoso CB. No, platicar yo en esos tiempos. Sí, finales, eran tiempos heroicos, Rafa, muchas investigaciones. Además, la tecnología era mucho más limitada, la señal, yo recuerdo que pues, cuando podía uno escucharse de una ciudad a la otra ya era una maravilla. Y si lograba uno de repente recibir señal de Cuba o de algún otro lugar, bueno, hasta lo anotaba uno
en el querido diario, ¿no? Hoy recibí señal de Cuba. Era una cosa maravillosa, comparado con lo que estamos ahorita gozando del Internet, como esta reunión que nos permite reunirnos, este sistema que nos permite reunirnos todos los viernes a las 8:30, un grupo de amigos muy entrañables, pero con la posibilidad de llegar a muchas partes del mundo. Por eso Luis Landini al saludar, saluda pues a buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque literalmente se acabó el tiempo, Rafa. Efectivamente, ya no sabemos en qué momento estamos hablando, dadas las conexiones que hay a lo largo de todo el orbe, de todos los distintos usos horarios. Entonces, seguramente tendremos algunas visitas, alguien que nos esté viendo cuando le esté amaneciendo y mientras a nosotros apenas nos está anocheciendo. Efectivamente, pues, sí. Oye, Rafa, te quisiera poner en antecedentes. Te agradezco mucho que nos acompañes hoy a tomar un cafecito virtual. Joel y Luis ya pues, tienen muy claramente grabado de lo que estuvimos hablando la semana pasada, pero te quiero poner en antecedentes. Fundamentalmente hemos encontrado que hay mucha información acerca de la masonería por todos los medios de comunicación. Vamos a un grupo con amigos, a una boda o una reunión cualquiera, y no falta que surja el tema de masonería. Y vamos a las oficinas, al trabajo, y surge por ahí de alguna manera el término masonería. Y los que tenemos algún tiempo dentro de la institución, que hemos incursionado un poquito en las prácticas internas de la masonería, de repente nos sorprendemos de la información que existe, ya sea por películas, por novelas, por leyendas, por lo que ustedes quieran, pero nos sorprendemos de encontrar la enorme distorsión acerca de la realidad que vivimos los masones. Y bueno, pues se habla de la intervención que la institución masónica ha tenido en la historia del mundo a través de muchos siglos y que seguramente sigue teniendo, porque la institución masónica sigue vigente. Pero entonces tratando de contrarrestar esta desinformación, esta distorsión de la realidad, es que hemos decidido convertir a estas charlas entretenidas en una especie de puerta o ventana o un puente de comunicación entre el interior de la masonería, de los que son masones, sobre todo los que son muy expertos, no es mi caso, pero los que saben mucho de masonería, que vengan y nos expliquen cosas. Y las personas que no tienen conocimientos profundos de la masonería, pues que nos pregunten o que se asomen o que nos comenten las inquietudes que tienen y de esa manera establecer una comunicación. Y entonces, Luis y Joel y un servidor estuvimos la semana pasada platicando acerca de esto, de la enorme cantidad de información. Entonces, ¿tú qué opinas, Rafa, respecto a lo que se conoce diariamente, lo que ves por ahí en las películas, hasta Walt Disney se ha encargado? Bueno, es más, creo que hasta los Simpson han tratado el tema de la masonería y lo tratan de formas a veces no muy cercanas a la realidad. ¿Tú qué experiencia has tenido en ese sentido, Rafa? Bueno, a mí me gustaría empezar con una idea muy interesante, precisamente a propósito de la información y desinformación que hay y que deja de existir alrededor de la masonería. Hay un personaje histórico que particularmente siempre me ha fascinado por la forma en la que él maneja y hace todo su historia, cómo va tejiendo su propia historia. Rafa Maldonado, seguramente tú sí lo conoces, no porque hayas convivido con él, sino porque es parte de la historia de la masonería universal. El amigo León Taxil, que allá por la década de entre 1880 a 1890, aunque ahorita podría precisar algunas fechas, escribe una serie de libros y de información antimasónica, e incluso nos dice parte de su biografía que allá como por el año de 1880, 1800 y tanto, 1885, 1800, no es cierto, 1895, aproximadamente 97, hace
una broma que le llaman la broma de Taxil, en donde embauca en ese entonces Papa León XIII y a algunos obispos franceses, en donde acusa a la masonería de satanismo, adoración, a Baphomet, etcétera, y él publica que iba a dar su gran revelación con respecto a todos los grandes secretos de la masonería. Los convoca a una gran conferencia y les dice, pues, ¿qué creen? Nada de eso es cierto. Es más, yo ni siquiera soy masón, se dio la vuelta y se y pues ahí es un personaje realmente maravilloso en ese sentido, porque cuando uno lee sus libros, hay algunos que están tejidos entre, híjole, ¿será cierto o no será cierto? ¿Qué hay atrás de todo esto que escribió León Taxil? Y eso es lo maravilloso. De hecho, la conferencia la dio el 19 de abril de 1897, y nos dice la referencia histórica. Confesó que sus revelaciones sobre los masones eran ficticias y agradeció al clero por su contribución en el éxito de la farsa al darle propaganda y fondo a sus publicaciones. O sea, Muy bien. Cada vez que yo veo y escucho sobre masonería en términos prácticamente hilarantes, con respecto a lo que publican y lo que hacemos, en publicaciones recientes que algunos, vale la pena decirlo, son refritos desde 1897 a la fecha. Eso quiere decir que le han seguido dando vueltas a los textos del León Taxil y solamente los han ido actualizando algunos. Y es en serio, hay algunas bibliografías ahí bien complicadas que sí me han llamado la atención en ese sentido. Siempre me llevan a recordar a León Taxil. Claro. Hasta dónde sí, hasta dónde no, qué es lo que realmente están haciendo, qué es realmente lo que están pensando, y hasta dónde quieren revelar, y hasta dónde realmente nosotros estamos permitiendo que se revele, y qué es lo que queremos que se revele. Yo creo que va más bien por ese lado, ¿no? Dejamos que exista mucha fantasía, dejamos que corra un poco de ensoñación, y pues muchas veces malamente hay algunos de mis queridos hermanos que abusan precisamente de esa desinformación y se hacen parecer los malos, muy malos, con sus representaciones sobre la muerte ahí en finísimas joyas, con cráneos, con tibias cruzadas, no, cada cosa que he visto, sí. que permiten precisamente darle misterio al misterio. Claro. Pues muy interesante, Rafa. Y como ven, Joel y Luis, efectivamente esto me satisface mucho lo que acaba de decir Rafa, porque creo que no estamos equivocados. Es justamente lo que nos sostiene Rafa hoy, es algo sobre lo que hemos ido platicando en las últimas reuniones. Y bueno, él se refiere a León Taxil. Ojalá que toda coincidencia con los Lozoya sea exactamente eso, ¿no? Producto de la fantasía, porque León Taxil también dijo que iba a soltar la sopa, que iba a decir muchas cosas, y pues al final todo fue borrego, dicen los periodistas, Rafa. ¿Cómo ves, Joel? ¿Cómo ves, Luis? A mí me parece interesantísimo, Rafa, realmente puntual en el sentido de que León Taxil empieza a generar una historia contramasónica, ¿no? Y como si él fuera de los ritos y entrara a las logias y conociera muchos de los rituales, empieza pues a basarse, hasta donde yo entiendo, se basa mucho en el juicio que se llevó a cabo en contra de los templarios, ¿no? Donde se les acusa incluso de sodomía, adoración de Baphomet, por ejemplo, de un cráneo, una cabeza de cabra, incluso. Si uno se pone a leer adecuadamente, mucho de ese juicio que se hace y de las demandas que se colocan contra los templarios, las revive y las toma como ciertas y genera toda una literatura y pues todo un proceso para generar su libro propagandístico completamente, ¿no? Pero ciertamente también fue muy ingenuo en ese sentido.
Ahora, ¿qué tan ingenuas pueden ser las personas de hoy en día que empiezan a generar literatura bastante amplia sobre masonería? Libros, películas, ensayos, incluso dijes, indumentarias, que pareciera que si uno los ve, dice, este es el gran secreto, esto es lo que esperamos de la masonería, y ciertamente estamos en un error. Yo considero que uno de los objetivos de las charlas entretenidas es precisamente empezar a sacar a la gente de ese error, o si no del error, empezar a decir que sí, que no es masonería, y que la masonería es algo serio, y que tan serio que puede estudiarse de manera profunda y profesional por mucha gente, y es estudiada de esta manera profunda y profesional, ¿no? Yo creo que es algo que debemos tomar mucho en cuenta. Y yo espero que las charlas entre días continúen con esa labor, y esperando que nos comenten, nos pregunten, hagan sus preguntas. Oye, ¿es cierto que la iniciación se tiran de 3 pisos como Homero Simpson cuando se cae del escalón y que no sé qué? Ah, bueno, pues te decimos, no, sí es cierto, No, no, son no son 5, 3, son son 5. 5, exactamente. Cinco. ¿No? Muy O bueno, sea, no, pues ustedes sí están desmitificando la historia, no, felicidades. ¿Cómo ves, Luisito, esto que platican Rafa y Joel? Hablaba Joel ahorita de que en aquella época, o estamos hablando a finales del siglo XIX, León Taxil encontró una sociedad, llamémosle, inocente, desinformada, deseosa de creer. Y diría Joel, pues ahora, año 2021, siglo XXI, esa sociedad crédula ya no existe. Pero yo me encuentro, no hablemos, por un momento no hablo de masonería, sino hablo de muchas otras cosas. Creo que la gran sociedad, el gran conjunto de la sociedad, cada vez es más crédula de cosas verdaderamente fantasiosas. Por ejemplo, desde las cacerolas esas milagrosas que en unos minutos te hierven y te cuecen todo y que no cuesta trabajo lavarlas, desde esos milagros hasta los ejercicios que bajan la barriga de un gordo, de una gorda, sin esfuerzo, nada más con que le estén temblando los pies con una maquinita vibradora, o las grandes medicinas que te curan absolutamente todos los males. Es más, los descuentos del gran fin o del mejor fin, o como le llamen, esos enormes descuentos, pues me demuestran que la sociedad está crédula, que inclusive me atrevería a decir una cosa que a lo mejor va a caer muy mal al público, pero pues ya saben que soy bien hocicón. Inclusive le han quitado la chamba a Dios, porque en lugar de pedirle a Dios los que se dicen ateos, ahora cuelgan un espejito en la cocina y dicen, ya no necesito a Dios, ahora el I Ching o el Yang Tsun, no sé qué, me va a traer la buena suerte, ¿no? Y se salen a ver la luna y dicen, ya recibí la energía de la luna y ahora sí, ya estoy perfecto, ¿no? Y pues ya no creen mucho en Dios, pero creen en otros nuevos dioses. ¿Tú cómo ves esto, Luis? Me parece que este tema de la sociedad con esa hambre de creer, o más que hambre, es una necesidad de tener un, un, un misticismo, un cubrir ese hueco que tiene, esa ansiedad que está pasando, de alguna manera solventarlo, va a estar presente en toda la vida, en todas las épocas, de algún modo. Leyendo lo que Taxil hizo, no podemos entender realmente el objetivo que tenía, ¿no? Eso sería muy fácil, sería muy bueno, como platicábamos con Gabriel, pues vamos a echarnos una máquina del tiempo, hablar con él y ver realmente cuál fue el objetivo que tenía. ¿Fue embaucar, aprovecharse de una sociedad crédula o de alguna manera engrandecer a una institución para generar más hambre, más ganas de, hacen todo eso, sí o no, y entrar y buscarlos? A lo mejor fue mala publicidad, soy el malo, pero para que me busques, ¿no? Y tratar de encontrar algo más fuerte o de mayor valor, enseñar realmente lo que se hace. Podríamos decir, como hay tantos mitos que comemos niños, bueno, no porque estoy a dieta hoy, o el tema, Rafa Rivera no me va a dejar mentir, cuando entré con él que dijo, que también pues sacrificamos vírgenes, pero ya estaban muy escasas, entonces pues había que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, podríamos decir, no, ni comemos niños, ni sacrificamos vírgenes, pero digamos que no hacemos otras cosas.
no somos un grupo de personas que nos escondemos bajo una túnica negra, bueno, a veces, pero hacer magia, pociones, o a lo mejor si hacemos alquimia, no lo sé. Es esa hambre, es la belleza del misterio. Es Claro, como cuando claro. uno hace magia, cuando es que uno de mis hobbies es hacer ilusionismo, pues es esa magia que creas, esa necesidad del ojo de ver algo que a lo mejor no está ahí, pero sí está. Y está tan fácil, tan oculto, que se oculta a la plena luz del día. Claro. Ahora, mira, Luis, Rafita Rivera y Joel, acaba de mencionar, Luis, una cosa interesantísima. Eh, Descubrir cuál es el objetivo, cuál fue la razón de que León Taxil escribiera esa serie de documentos y lo convirtiera en un libro. Y yo me atrevería, no sé ustedes qué opinen, pero me atrevería a decir que su objetivo era hacerse importante. Es decir, cuando alguien dice yo conozco lo que ocurre, yo sé el secreto, yo estoy metido en el misterio, pues se hace importante. Y luego, bueno, pues vender libros, ¿no? Que finalmente era una buena. Actualmente, no sé si ustedes recuerdan una señora que se llama algo así como Dennis Dresser o algo así, una señora que se da el paquete de ser muy sabia, de conocer muchas cosas y vive de vender la idea de que conoce de todo. Y entonces cuando vemos, opina acerca de una pandemia, opina acerca de la política, opina de la petroquímica, opina sobre todo, como si realmente supiera, pero le va muy bien. Vende sus conferencias y una conferencia de 1 hora pues, cobra muchos miles de pesos por hacerle creer al público, y es público cautivo desde luego, hacerle creer al público que es experta. Y como además se apoya uno con otro, con colegas de ella en la televisión y eso, pues son un grupo que va vendiendo la idea de que son conocedores de un misterio, el misterio de la política. Y pues en este sentido yo creo que León Taxil por allí iba. Pero se me ocurre esta pregunta para ustedes, Rafa, Ver, Joel y Luis. Se ha dicho que a través de los siglos que la institución masónica es muy influyente. Me consta por la historia de los libros que durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, en la masonería, al interior de las logias masónicas, se decidían los grandes cambios políticos del mundo. Los imperios se levantaban y caían, los gobiernos republicanos se creaban y se destruían, todo en las conciliábulos al interior de las logias, al mismo tiempo que se desarrollaban estudios sobre misterios, sobre filosofismo, sobre muchas cosas. Pero esa influencia que me parece que es indiscutible, es real, lo podemos encontrar en todos los libros de historia, ¿ustedes creen que actualmente siga subsistiendo o ya la masonería se dedica solamente a reuniones entre viejitos y a pláticas de sobremesa en la noche? Mira, yo pienso que independientemente de que la masonería en una parte se dedica a tomar café, a trasnocharse en algunas reuniones encerrados en 4 paredes, yo estoy convencido de que a diferencia del siglo XIX, principios del siglo XX, en el cual era un hervidero de manejo de ideas, en el cual salían y brotaban y brotaban y brotaban ideas y posibilidades y se podían fomentar muchas cosas. Yo pienso que en la actualidad todavía hay cierta influencia, todavía hay cierto manejo de algunos queridos hermanos que han logrado tener algunas posiciones importantes, legislativas, ejecutivas también, en el cual van permeando parte de todo el pensamiento que se abreva precisamente al interior de la masonería. Y regresando al tema sobre el León Taxil y sobre la sociedad moderna, la sociedad de León Taxil de finales del siglo XIX y la sociedad moderna de principios del siglo XXI, tal pareciera que nos encontramos con una sociedad muy parecida, muy crédula. Siglo XIX tal vez por falta de información, tal vez porque era lo único que había y todo deslumbraba, toda la posibilidad de imaginar vuelos espaciales a través
de una bala de cañón, de poder viajar 20,000 leguas de viaje submarino, y mil cosas, y toda esa imaginación, todo eso que nos iba a traer el siguiente siglo, el siglo XX, qué iba a suceder, y mucho se perdía en esa parte de fantasía, de imaginación. Y desafortunadamente el siglo XXI, pues ya no tenemos una sociedad, podremos decirlo, o a mí se me antoja decirlo hasta cierto punto ingenua. Aquí lo que tenemos es un exceso de información, tanta información que ya no sabemos cuál es la buena, tanta información que nos dejamos, o mucha gente se deja llevar por la información que aparece primero en los buscadores de internet, y no necesariamente es la correcta. Puede ser 10 kilos de basura, y a lo mejor dentro de esos hay 1 gramo de verdad. Entonces, yo creo que estamos viviendo una sociedad en la que se ha perdido también la crítica, una sociedad en donde la gente no busca. Hace unos momentos, lo comentaba con mi esposa, con Lilian, que hay algo que me asusta en la sociedad moderna. Los jóvenes modernos no les gusta usar el diccionario. Les tiene miedo usar el diccionario. Es más, aunque sea electrónico, ya no sea agarrar el libro como tal, usan palabras que desconocen su significado y los dan por sinónimos de otras. Estábamos viendo un comentario de una persona que decía que se le había roto la piel a una mascota, y dice, bueno, ¿por qué no dijo que se laceró? ¿Por qué no dijo que, no sé, cualquier otra palabra que realmente se acerque a la definición? Digo, pues no se me ocurre otra cosa más que su vocabulario es muy limitado, y lo más importante, no usan el diccionario. Les da miedo usar el diccionario. He visto, desafortunadamente lo he visto. Y si les da miedo usar el diccionario, que es algo tan básico, para conseguir, para implementar vocabulario y buscar palabras, pues imagínate qué puede ser con algo más complejo, como una idea, como un concepto. Algo más allá. ¿Qué es la masonería? Bueno, pues a lo mejor nada más busco la primera palabra, masonería, enemigos de la Iglesia Católica, desde su creación en 1717, dicen que son herederos del gran conocimiento de los egipcios, pero no es cierto, no es posible, porque los egipcios no tenían ese conocimiento. Y quién sabe qué cosas se pueden encontrar en internet, y estoy tejiendo una historia que seguramente alguien le escribió así. Y por otro lado vemos en la Wikipedia que nos dice que la masonería es una sociedad discreta que se funda en el año de 1717 con el establecimiento de la Gran Logia Unida de Inglaterra, bla, 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 y una serie de historias. Oye, ¿qué es un rito en masonería? Y lo mismo, encontramos una serie de historias que van dando bandazos de un lado al otro, pero si no se tiene un pensamiento crítico, que es lo que realmente me preocupa, y a eso iba, pues cualquier cosa es lo mismo. Lo mismo es decir que la masonería se reúnen para beber cerveza y jugar ping-pong, decía los Simpsons, ¿no? O bien podemos decir que la masonería hace reuniones en donde se exalta el pensamiento, el libre pensamiento, y se está en búsqueda de la verdad. Podríamos encontrar en algún otro texto, o podríamos encontrar algún texto como los de León Taxil reciclados y remasterizados, o ¿cómo podemos decir? Con eferoides, ¿no? Ya modernizados, y encontrar una serie de información que realmente no nos lleva a gran cosa. Yo considero, Rafa, salvo tú lo comentes, creo, maestro Rafa Rivera, sí existe mucha información en internet, y hay información muy buena, realmente muy positiva. Puedes encontrar ensayos verdaderamente profesionales de doctores, de investigadores, etcétera. Hay que buscar las páginas correctas. Pero si no nos aparece en un Vine, en un TikTok o en un meme, no es de nuestra importancia. El público de las redes sociales decía un escritor por ahí, decía, Internet es maravilloso, los estúpidos somos nosotros, no hemos sabido aprovechar realmente las bondades, la gran alejandría
posmoderna que tenemos en el Internet, ¿no? Y efectivamente, no sabemos leer. Es correcto, no sabemos leer. Yo llegaba a la Facultad de Economía y era desastroso encontrarse compañeros, incluso profesores, que no sabían leer. Imagínate, si no sabemos leer, no sabemos comprender y mucho menos empezar a tener un pensamiento crítico. Pero es importante que la masonería empiece a fomentar un espíritu crítico a partir de la lectura. Y lo que hacen los primeros grados de la masonería simbólica o la masonería azul es precisamente fomentar el hábito de lecturas específicas que permitan generar criterios que a priori puedan establecerse como ideas profundas que transformen la sociedad. Y sin embargo, regresando un poco al tema, Rafa Maldonado, preguntas, ¿qué está haciendo la masonería hoy en día? ¿Influye tanto como influyó en el 19, como influyó en México en esas épocas? Pues yo creo que a veces no, aunque haya personajes muy importantes, incluso destacadísimos, como nuestro querido hermano Rafael, que es importante tener un hermano masón en el tema de protección civil y verlo trabajar ahí. A mí me parece extraordinario y estoy seguro que llevó los postulados de la masonería a su trabajo. Yo estoy seguro que así lo hizo con él y con su equipo de trabajo. Pero mucho tiempo en la actualidad, logias masónicas no se han dedicado más que a hacer semilleros de cuadros políticos de ciertas corrientes de pensamiento en el país. Y eso han hecho muchas de las grandes logias de esta ciudad y de este país. Muchos han inclinadose por una corriente para generar políticos, diputados, gente influyente o simplemente para vender los votos. Y entonces los grandes luminares, los grandes maestros, etcétera, se van colocando en posiciones de poder desde donde ahí venden a los propios masones y nosotros tenemos 400 logias afiliadas a nuestra jurisdicción y 300,000 masones que te aseguran el voto tal en la alcaldía tal, ¿no? Y dices, es increíble cómo se prostituyó la masonería en ese sentido y cómo se volvió, pues más que nada, armadora de cuadros políticos. Sin embargo, y no dudo que haya logias donde en sus cuadros y en sus talleres se empezaron a generar ideas que yo siento que empiezan a permear nuevamente en el sentido y en el devenir histórico que tiene que generar esta revolución en el país, ¿no? Perdón, yo aquí, Bueno, pues, sí. estamos llegando a la mitad de nuestro programa más o menos, que transmitimos todos los viernes en punto de las 8:30 en vivo por Facebook. Y unas horas después, esta misma charla grabada se sube a nuestra página de charlas entretenidas en el canal de YouTube. Entonces, todos nuestros amigos que nos quieran consultar o que quieran acceder a una de nuestras charlas anteriores, estas están las 24 horas disponibles tanto en el archivo de Facebook como en el archivo de YouTube. Si es por Facebook, pues nos buscan como Gran Logia Independencia número 2, y si es en YouTube, lo buscan como Charlas Entretenidas. Y ahí podrán encontrar, a lo mejor tienen una referencia, no sé qué dijo el cuate este, no sé qué dijo el Maldonado, no sé qué dijo Rafa Rivera, pero lo pueden consultar, de manera es que, pues hoy terminamos nuestra reunión dentro de media hora más o menos, 9:30 de la noche, pero la invitación sigue abierta permanentemente, como siempre dice Luis Landini, mañana, tarde y noche a todo el mundo y puntos circunvecinos, está abierta para que todos los internautas que tengan interés en conocer algo de la masonería, en favor y en contra, que nos quieran compartir lo que decimos o que nos quieran apoyar, decir si tienes razón, coincido o no coincido, pues son bienvenidos, porque justamente lo que queremos es esto, un intercambio de opiniones entre el mundo exterior a la masonería y los que viven o trabajan o frecuentemente están discutiendo en el interior de las logias masónicas. Y de esta manera podríamos un poquito sanear, no sé si la palabra esté bien utilizada, pero sanear la comunicación, que sea menos distorsionada. Es decir, aquí hablaríamos de experiencias propias. No sé si en otra logia, en otra parte del mundo, en África, en Europa, en Estados Unidos, a lo mejor ahí acostumbran esto, pero en las logias que yo conozco, pues es esto y esto y esto, y esta es mi experiencia real. Esto es lo que tratamos de hacer. Entonces, ¿cómo ves, Luisito Landini, respecto a esto que nos ha platicado Joel y lo que nos decía Rafa Rivera? Especialmente
Rafa Rivera se refería a un detalle que también sacude conciencias, no sé a ustedes qué les parezca, pero a mí me sacude. Dice, no conocemos bien los secretos del lenguaje. Y tengo entendido que los masones, entre otras cosas, le dan un gran valor a la palabra. Y entre otras cosas, son gentes muy estudiosas de los lenguajes, que no hacen las barbaridades que hacen la mayoría de los funcionarios y políticos que padecemos, que por ejemplo dicen, en materia de Joel, los economistas dicen, los inversores fulano y mengano metieron dinero. E inversor es algo que cambia de sentido, algo que está girando en un sentido, si lo cambias al otro sentido, eso es un inversor. Pero la persona que invierte dinero es un inversionista. Entonces, entre inversor y inversionista hay una gran diferencia. Luego, por culpa del inglés, dicen fulano de tal tiene el coraje para ir a intervenir, no sé qué, como si coraje fuera valor. Y coraje en español es otra cosa. Luego los políticos dicen, esta acción que tuvo mi contrario es deleznable, queriendo decir seguramente detestable, porque deleznable es otra cosa, es algo que se vuelve polvo. En fin, ese tipo de vocabulario que decía Rafa me parece que sería un elemento, como una herramienta que pueden utilizar los masones para influir en la sociedad de una manera positiva. ¿Cómo ves eso, Luis? Tú que siempre procuras hablar con mucha claridad y con buena expresión. Gracias, Rafa. Mira, bueno, tengo tres puntos que comentar. Nos hemos vuelto, como dice Rafa, más que hay mucha información en la sociedad, una sociedad que gestiona la ignorancia y el desconocimiento. Ya lo dijimos. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe y gestionarlo. Entonces, no es que uno sea inteligente, lo que pasa es que tienes un teléfono que tiene acceso a mucha información de la cual tú la puedes utilizar. No es que tú seas el que, digamos, el que la maneja o el que tiene su conocimiento. Pero me parece muy, no sé si la palabra es grave o preocupante lo que ha expuesto mi hermano Joel, porque sí, podemos decir que hay muchas logias que han únicamente por un beneficio, por algún factor, impulsar algún movimiento o un cierta corriente. Pero ahí va a generar más ruido a la gente que nos ve decir, ¿y dónde quedan los valores de la masonería? ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está esa educación? ¿Qué no es la masonería quien ayuda a crecer y a modificar al hombre, a hacerlo una mejor persona? Entonces, ¿qué está fallando? Es decir, como sociedad, como cualquier elemento, somos perfectibles, pero aseguro que tal vez mucha gente que apoye a cualquier corriente, sea izquierda, sea derecha, sea centro, lo que sea, si creen eso, va a hacer lo que tenga que hacer para cumplir el objetivo. Fue Morena, fue a lo mejor en otros años otro tipo de país, de partido, lo que sea, pero sí hay esa voluntad, esa guía. Entonces, ¿dónde quedamos como masones que estamos con estas ganas de decirles, vengan, aprendan? Sí vamos a utilizar el diccionario y como hay muchos de mis hermanos que utilizan palabras como yo, digamos que muy coloquialmente digo, palabras domingueras escucharás en la Alameda en una tarde, yo trato de hacerlo más sencillo y más afable, más real, no es que no sea real, no más aterrizado, más directo, en vez de buscar a lo mejor un adjetivo que tal vez tenga la fuerza, pero a lo mejor el de adelante no me lo va a entender. Entonces, aquí un consejo es, hay que saber quién es tu audiencia, quién te escucha y saberte dirigir a esa persona de esa forma. Y en otros aspectos, en otro terreno, Rafa, Joel, Luisito, en otro terreno, no solamente la parte política, ni mucho menos, en otro aspecto, en el aspecto espiritual, místico, los misterios, de eso de que da lugar a las leyendas de la magia negra, y otras cosas, ¿ustedes negarían que la masonería se interesa mucho por los aspectos espirituales? ¿O están de acuerdo en que la masonería también se interesa por el desarrollo de la parte no conocible
o la parte no medible del ser humano. Yo creo Yo que solamente puedo decir que no es verdad, pero tampoco es falso. pero no tienes dudas. Muy Y no bueno, tengo muy dudas bueno. del tema. Muy No es bien. verdad, pero no tengo dudas de Como que así decía la sucede. Chilindrina, así como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Muy bien. Yo Pero considero que el decía, masón es alguien profundamente místico, profundamente espiritual y tiene que desarrollar esta espiritualidad, ¿no? Y en el desarrollo de esta espiritualidad tiene que hablarse de valores y todo ello. Y aunque coincido mucho contigo, Luis, en el aspecto de decir, bueno, entonces, ¿dónde quedó la masonería? Si se prostituye, si se deja de lado los verdaderos ideales masónicos, ¿no? ¿Dónde queda entonces esas logias que empezaron a venderse o a vendernos a nosotros como masones y a decir, tengo tantos masones para votar por tal o cual proyecto, ¿no? Sí, pues, Bueno, yo les puedo platicar unas historias todavía del siglo XX. Imagínate nada más lo que te voy a decir, finales del siglo XX, en un grupo masónico, el gran dirigente se dedicaba a rentar masones, ¿verdad, Rafa? Sabemos de qué estoy platicando. Pero esto es finales del siglo XX y lo que quiere decir es que no es hace mucho tiempo. No te estoy hablando de hace 50 años, de 100 años. Estoy hablando de hace apenas 20 años, 25 años. Que es el tiempo que llevo yo dentro de la institución masónica, 26, 27 años dentro de la institución masónica. Entonces, es algo que se ha dado, y lo que te puedo decir, y con un gran agrado, es de que algunas logias y algunas grandes logias han encontrado la forma para irse purificando a sí mismas. Pero no en el sentido de decir, seamos puros, saquemos las ropas blancas y démonos latigazos los unos a los otros y seamos unos santos. No, no, no. A lo que me refiero es de que todas aquellas personas que llegaron buscando una chamba, que llegaron buscando un beneficio político, que llegaron buscando algo más allá de lo que realmente era la masonería y que no encontraron eso, sino que encontraron cualquier otra cosa menos eso, pues hubo gente que fue dejando ir a estas logias y podemos decir que hoy en día los que llegaron, incluso de esos que llegaron en iniciaciones multitudinarias de 25, 30, hasta 50 personas, ¿verdad, Rafa? me consta, claro. Y por eso lo digo, yo también, a mí también me tocó una de esas monumentales. Algunos de esas personas encontraron lo que realmente era la masonería, se encontraron a sí mismos y dijeron, realmente pues no es lo que estaba yo buscando, pero qué bueno que encontré esto, y se quedaron y se han transformado y a la fecha siguen siendo unos excelentes hermanos masones, a pesar de que su origen, en la forma en la que llegaron y como llegaron, no pudo haber sido con las mejores intenciones. Y pues ahora, yo quisiera comentarte, Rafa, que yo no estaría en desacuerdo en que el masón adquiera una posición política de poder o en algún nicho y desde ahí empiece a generar ideas positivas, científicas y masónicas que permitan el progreso del género humano, pues es uno de nuestros lemas, ¿no? Eh, y ojalá que eso siga sucediendo y ojalá que las charlas permitan esa cohesión y que permitan permear gente positiva, masones comprometidos en la vida pública del país. Yo creo que eso sería algo verdaderamente sano para nuestra política pública, para nuestras finanzas públicas, para nuestro devenir social, ¿no? Hay algo importante y quiero tratar de redondear esto, nos quedan pocos minutos lo que estoy viendo, y voy a tratar de redondear todo esto. ¿Qué sí que no es la masonería? ¿Qué no es? No es brujería, no es superchería. Eso no es. Eso definitivamente no lo es. No, tampoco es una agencia de colocación, ni tampoco es la extensión de un partido político. Eso tampoco es. Y quiero partir de eso. Pero cuando estás dentro de la masonería y te dejas llevar por el pensamiento, te dejas llevar por todos tus hallazgos, te dejas llevar por esa introspección
de todo el manejo del simbolismo de los primeros grados, definitivamente desarrollarás un pensamiento humanista. Y ese pensamiento humanista definitivamente te hará una persona espiritual, definitivamente te hará una persona progresista, definitivamente te hará ver el entorno y la sociedad y todo lo que tengas tú todo lo que tú puedas desarrollar, lo harás con una visión diferente, con esa visión humanista que has podido encontrar. Entonces, si a mí me preguntan qué es la masonería, qué sí es, lo que yo sí puedo decir que es un centro de conocimiento, pero es un autoconocimiento que te lleva a un humanismo. Y cómo lo puedas expresar, eso es lo importante. Si eres una persona que tiene tu forma de expresión a través de la política, a través de la economía, a través de la ciencia, a través de las artes, podrás expresar ese humanismo. Es como yo lo veo. Oye, Rafa, ahorita se me ocurre, Joel y Luis, se me ocurre una pregunta de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Ya saben que yo soy como arbolito de Navidad. Cuando estoy oyendo lo que ustedes dicen, se me prende un foco y luego escucho lo otro y se me prende otro foco y acabo todo encendido, pero sin ideas. Bueno, les quiero preguntar esto. Si a mí se me ocurriera de pronto decir, saben ustedes, les digo a un grupo de gente, yo soy paramédico y soy rescatista y soy radioaficionado. Yo creo que Rafa Rivera de inmediato diría, este cuate es un farsante, porque no tiene los conocimientos, y si no lo dijera, pues a él le sería muy fácil descubrir que soy un farsante, porque no soy paramédico, no tengo el conocimiento de radioaficionado, no sé nada de rescate. Si se me ocurriera decirle, saben que yo soy un experto ilusionista, un experto en magias, pues yo creo que Luisito de inmediato diría, a ver, hazme este juego, hazme esta suerte y a ver si lo puedes hacer también, o yo te hago esta otra y adivíname cómo fue mi prestidigitación, ¿no? Y si me metiera en asuntos de economía y decirles, miren, mi teoría como economista maravilloso que soy, yo les voy a decir lo que es la teoría económica. Bueno, en ese momento, Joel me podría exhibir de una manera vergonzosa. Se me hace muy sencillo. ¿Cómo es entonces posible que por el mundo haya miles de personas, por un lado y por otro, hombres y mujeres, que van presumiendo de ser masones, que se encuentran con alguna persona masona o no masona, pero bien encumbrada en algún puesto, y se dan unos aplausos, unos abrazos en la espalda, así, mi hermano, qué bueno que te veo, invítame a comer? ¿Cómo descubrir que esos no son masones? ¿Cómo podríamos saber? ¿Hay manera de identificar a un auténtico masón? Y vaya, algo más práctico, como decía mi hermano, algo más aterrizado, más real, no la parte evolutiva de decir que la verdad cae por sí misma y que por sus obras los conoceréis y que todo eso que han dicho los grandes maestros del pensamiento. No, una forma práctica. Podríamos descubrir a los que mienten, que alguna vez se iniciaron, pero que nunca más ni pagaron sus cuotas, ni presentan trabajo, ni asisten, ni colaboran con la institución masónica, ni nada, pero que van por el mundo diciendo, yo soy masón y merezco que los masones me ayuden. Es muy interesante porque... Primer punto, permíteme, Luis. El verdadero masón no dice que es masón. Perdón, Luis, adelante. No creo que eso tenga algo que ver. Podrías decirlo, porque es algo que te has ganado. Y puedes decir, me siento orgulloso de lo que he hecho. Tú puedes decir, soy economista. Y eso no cambiaría. La actitud sí, pero eso que nos ha dicho Rafa Maldonado ahorita, ¿cómo sabes si es verdad? Bueno, si pudiera, y yo que como intento, como consultor, no experto, como en consultor en lenguaje corporal, si pudiéramos descubrir las mentiras únicamente por el lenguaje corporal, nuestro sistema judicial sería muy bueno. Porque dirían, da su speech o da la declaración y le diría al juez que pase el experto en lenguaje corporal y diga, está mintiendo o no está mintiendo. Y se acabó. Punto. Hasta ahí llegamos. Igual pasa. ¿Cómo vamos a ver si es una persona que sí tiene valores o no? Tienes que conocerlo y lo verás. Es mi punto de vista. Yo recuerdo un personaje
que escribió un librito con algunas anécdotas masónicas. Algunos han disfrutado de ese libro, otros lo han aborrecido completamente. Hay algunas de las historias que realmente me trae a la memoria esta pregunta. Y decía en una de sus anécdotas, en una de sus historias, que le preguntaba uno a otro, bueno, ¿y yo cómo sé cuando me encuentro con un masón? Y le decía el otro, palabras más, palabras menos, voy a omitir el lenguaje tan folclórico que estaba este personaje en esa anécdota. Dice, cuando veas a alguien fregón, cuando veas a alguien que es realmente bueno en lo que hace, que se esfuerza, que se esmera, que entrega todo y que quiere ser como esa persona, ese seguramente es más. Muy buena definición. ¿Cómo ves, Joel? Estabas diciendo acerca de afirmar o no afirmar. Miren, nos acaba de hablar, también nos mandó un mensajito Guillermo Sopeña. Guillermo Sopeña, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Él sigue allá por la frontera norte en Ciudad Juárez, pero aquí todos te mandamos saludos con mucho cariño, Memo, y ojalá que las próximas charlas entretenidas nos vuelvas a acompañar. También está con nosotros Tlacael Elome. Tlacael Elome, nuestro entrañable Felipe de Jesús, un hombre con mucha cultura, maestro, pero no de los maestros actuales que compran la maestría de escuelas Patito, sino un auténtico maestro que ha dedicado su vida a enseñar. Ese es Felipe, le mandamos un abrazo con mucho gusto. Y también nuestro querido hermano Samuel Padilla nos está hablando de Oriente de Guerrero. Samuel Padilla, venerable maestro de una logia y de un grupo muy interesante que se llama Sentimientos del Sur. Esto, pues me parece que la pura frase el puro título del grupo habla mucho de ellos. Adolfo Galindo, ¿se acuerdan ustedes de nuestro querido amigo que es artista plástico que se hace llamar Malaca Art? Bueno, pues el Malaquita querido anda también por allá por Oaxaca, dándose la gran vida en la playa de Puerto Escondido, por allá. Le mandamos un abrazo a Adolfo Galindo. También está Edel Espinosa. Edel es de nuestros más frecuentes, más asiduos internautas que nos acompañan. Edel, ojalá que en estas próximas ocasiones, otra vez de estas charlas entretenidas, nos hagas el favor de incorporarte como parte de la charla, porque sería muy interesante, tú que no estás tan conectado como nosotros a esto, pero que tienes un gran interés, ojalá te acerques a nosotros y nos permitas conocer tus propias opiniones. Y un abrazo también con mucho cariño a nuestra querida hermana Cruz Erling. ¿Se acuerdan de Cruz Erling? También otra masón, porque hemos tenido la suerte de contar con representantes del género femenino verdaderamente dignas de decirse masonas, lo han hecho de una manera muy brillante. Y Gina Cabrera, que también nos está acompañando, les mandamos un abrazo con todo el cariño que merecen. Así que, perdón por interrumpirlos, pero creo que era muy importante conocer la opinión de ellos y saber, pues, qué opinan de lo que estamos afirmando en estas entrevistas, en estas intervenciones que hemos tenido cada uno de nosotros. Hay una frase dentro de la masonería que dice, que donde se pregunta, oye, ¿tú eres masón o estás trabajando en la masonería o todo ello? Y hay una respuesta muy particular que permite, yo creo, entender el reconocimiento de los masones. Un masón, efectivamente, yo decía, Luis, uno no se anda diciendo uno que es masón, hasta pareciera a veces, como bien lo comenta Rafa, ridículo eso que llegas y empiezas a dar tocamientos, abrazos, mostrar señas, mostrar pines, enseñar estolas, buscando masones por todos lados, ¿no? Para que te reconozcan como tal, como masón, y llevas tus aretes, tus estolas, tus collares, tus pines, y a todo mundo andas intentando retejar para ver si te reconocen o no. Yo creo que es bien importante que entre masones, indiscutiblemente, de alguna manera, el masón reconoce al otro masón por lo que bien dice Rafa Rivera. La actitud del masón se reconoce en el entusiasmo que tiene por generar ideas, por comportarse como tal, por dirigir su vida como tal,
¿no? Y en ese sentido, el masón se ubica solo, ¿no? Se da a conocer solo. Claro, claro. Eso a mí me Claro. parece de lo más importante. Eso es innegable, pero la actitud que tenga una buena persona, sea masón o no sea masón, una buena persona pues actúa bien y hace favores a la humanidad, sea o no sea masón. Pero lo que a mí me parece riesgoso es los que se exhiben, porque obviamente no llevan buenas intenciones. Entonces, ¿cuál sería la, llamémosle, no sé si se podría llamar así, la coraza o la defensa que la institución masónica seria, podría adoptar para defenderse de los charlatanes? Porque cualquier profesión expulsa de inmediato y hace notar al que no es. Y si algún médico se quiere hacer, alguna persona no médico se hace pasar como médico, pues lo exhiben de inmediato y así por el estilo. Entonces, todas las profesiones son, no sé si el término es correcto, pero son más o menos celosos de conservar la pureza de sus miembros y de hacer que los miembros realmente se ganen el título de miembros de esa asociación. Sí, para que yo pertenezca a una asociación de profesionales de algo, no sé, de arquitectos, de periodistas, de lo que sea, para que yo me sienta digno de pertenecer a esa asociación, no solo es que tenga yo conocimientos sobre esa profesión, sino además adquiero compromisos con el grupo. Entonces, si yo quiero pertenecer al club, no sé qué, llamémosle Rotarios o Leones o cualquier cosa, quiero pertenecer a un club, pues adquiero compromisos que debo solventar. La pregunta para ustedes sería, ¿la masonería tiene ese tipo de filtros? Sí, sí los tiene. Y yo diría que los tiene. Y algo interesante es que el fanfarrón, el masón que es fanfarrón o que llega a buscar en una logia exhibirse como masón, o esos masones que solo son visitantes y que no se termina afiliándose y que llegan con su postura de maestro a todas las logias a brindar sus luces y conocimientos a los aprendices, pero no se afilian, no se comprometen, no capitan, etcétera, realmente se terminan yendo. He visto cuántos masones no se terminan yendo de nuestras logias y van a buscar ese mismo nicho a otra, ¿no? Y terminan ahogándose aquí cuando la logia verdaderamente trabaja, fraterniza, va y conoce a otras y genera interlogiales y genera compromisos y genera filantropía. La gente que no quiere comprometerse termina yéndose. Yo creo que el filtro mismo es el trabajo, el filtro mismo es que la logia se ponga a trabajar en lo que debe hacer. Mi querido Joel, Luis y Rafa Rivera, les agradezco. Estamos llegando al término de nuestro programa porque son las 9:30. Ya saben que el reloj es implacable y pregúntenme a mí si no el reloj y el calendario son implacables, nos van acabando. Les agradezco mucho su presencia, Rafa. Para mí ha sido muy, muy dignificante, muy honroso que nos hayas acompañado. Desde luego estás permanentemente invitado a estas charlas entretenidas. Ojalá que en alguna próxima ocasión nos tengas tiempito para dedicarnos y que volvamos a retomar este tema o cualquier otro, porque vamos derivando conforme se presentan las oportunidades. Nuestros propios internautas que nos acompañan nos van sugiriendo temas y sobre eso vamos platicando. Entonces yo les quiero agradecer mucho. Me acaba de llegar un comentario de mi querida hermana Gina Cabrera. A ver, se los voy a decir a usted, se los leo. Dice, yo tengo la fortuna de conocer a grandes hermanos masones con toda la calidad humana y preparación que velan por sus queridos hermanos y merecen mi reconocimiento, cariño, admiración y respeto. A mí me gustaría ser uno de esos. A todos. Claro. Rafa, Rivera, Joel, Luis, ¿quieren terminar algo para despedirnos? Pues muchas gracias. Quedo a tus órdenes, Rafa, para cualquier otra participación. Rafa el bueno, Rafa el malo. El feo no ha llegado. Hasta ahí llegamos. Nada más se van a tener que conformar con dos Rafas, el bueno y el malo. Luis, pues muchísimo gusto en verte. Joel, gusto en saludarte. Y pues Gracias. yo me quedo con la historia. El masón que se reconoce siempre será el que dé buenas obras. Aquel que sea fanfarrón
y que no aporte, que no genere, ese seguramente no lo es. Muchas gracias. Joel, Luis, ¿quieren decir algo para despedirnos? Bueno, voy a tomar la palabra. Pues, primero, gracias. Un gustazo ver a Rafa Rivera. Se le estima muchísimo. Larga historia. Bueno, no tan larga, pero bueno, hay muchas historias Ya ahí llevan sus años. de por medio. Muchas gracias. Que su guía fue muy importante en los principios de mi carrera masónica. Así que muchas gracias. Y pues bueno, nada más terminar, ya lo había mencionado en otra ocasión, pero pues hay que terminar con esa famosísima frase de Hemingway. No nos sirve ser mejores que los demás. Simplemente hay que ser mejor de lo que fuimos el día de ayer. Gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Muy bonita frase de Hemingway. Joel. Pues finalmente, agradeciendo, Rafa, ojalá podamos verte cada semana aquí con nosotros. Por favor, acompáñanos. Gran maestro, fundador de muchas logias, iniciador de muchos masones de calidad en esta jurisdicción. Gracias, Rafa, por siempre estar con nosotros. Acompáñanos más seguidos. Luis, un gustazo como siempre, compartir y debatir nuestras opiniones. Eso le da chispa a estas charlas entretenidas. Por eso son entretenidas. Y yo me quedo con una frase muy interesante entre los masones. ¿Cuántos masones hay sin mandil y cuántos no masones hay con mandil puesto? Y eso es una realidad bien innegable dentro de la masonería. Es cuanto, mis queridos hermanos. Muchas gracias. Agregaría yo que hay muchos mandiles sin masón. Les mando un abrazo con mucho cariño, un abrazo, nos vemos la próxima semana. El próximo viernes, no se olviden, por favor, viernes a las 8:30 iniciamos charlas entretenidas en vivo por Facebook. Unas horas después subimos la misma charla a nuestra página de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. No dejen de acompañarnos. Rafa, un abrazo, Luis, Joel, que tengan la mejor de las semanas. Cuídense porque la pandemia de COVID desafortunadamente sigue siendo una enfermedad peligrosa. Que tengan bonita semana. Muchas gracias.